con fuerza, con rabia, con entusiasmo. Ella es Katia, la primera joven mexicana en viajar al espacio. Vamos a ver qué nos cuenta y vamos a ver su experiencia, qué es lo que pasó cuando ella subió a esa nave y estuvo en el espacio. O sea, no todo el mundo puede decir eso. Es muy joven, o sea, es muy joven. Y ella misma pues ha tenido que luchar muchísimo, ha tenido que pasar muchísimos obstáculos para conseguir todo esto. Y la verdad es que no ha sido nada fácil para ella. Nos lo va a contar ahora mismo en el siguiente video y vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que pasó ahí en el espacio y qué es lo que le costó hacer esa travesía, ¿no? Venga, vamos a ver el video. Bueno, pues aquí tenemos el video preparado. Como os digo, o sea, es la primera joven mexicana que viajó al espacio y la verdad es que ha tenido que pasar bastantes obstáculos para llegar a esto, ¿no? Y pues evidentemente no ha sido fácil para ella, nos lo va a contar ahora mismo en el siguiente video, ¿de acuerdo? Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor suscríbete al canal que es totalmente gratuito, ya lo sabes, regálame un like si te gusta la historia de Katia, si te gusta este video lo puedes compartir en tus redes sociales y también me puedes comentar abajo qué es lo que te ha parecido. Es un orgullo totalmente, por lo menos para mí es un orgullo que una joven mexicana haya pisado por primera vez el espacio y haya estado en el espacio y haya vivido esa experiencia, ¿no? De decir, estoy en el espacio, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Venga, vamos a ver el video, ¿de acuerdo? Y vamos a ir comentándolo poquito a poco. 7, 6, 5, Ay, qué pequeñita. 4, command engine start, 2, 1. No, ahí ya no hay vuelta atrás. Es uno de los momentos más difíciles de toda la experiencia. Y escuchas el conteo y sabes y entiendes que cuando pase cierto tiempo ya no puedes detener el proceso. Katia Chazarreta ni siquiera habría considerado esa posibilidad. Tan es así que antes de abordar el cohete que la convertiría en la primera astronauta mexicana que viaja al espacio, dejó un mensaje grabado en video. Dije, es una decisión que yo tomé, yo sé que todo va a salir perfectamente bien, pero pase lo que pase, estoy contenta. Ella nació en el seno de una familia pujante en Jalisco, México. De pronto, los padres decidieron mudarse a Tijuana, Baja California, con la intención de algún día cruzar a los Estados Unidos. ¿La razón? Yo tengo una hermana que al año y poquito se enferma de meningitis por una vacuna contaminada. Katia recuerda que su hermanita mayor requería cuidados especiales. La llegada a Tijuana estuvo llena de pruebas. Teníamos un colchón y ya toda la familia se durmió en ese colchón. Después de un tiempo, su padre, quien era ingeniero, obtuvo una visa de trabajo en Estados Unidos y todos partieron. Tomó tiempo para que su hermanita obtuviera la atención necesaria. Yo me acuerdo varios momentos cuando mi mamá simplemente no llegó a recogernos a la escuela en todo el día y era por problemas con mi hermana. Hasta el cuarto de primaria, si no veía a mi mamá, empezaba a llorar. Pero como dicen, no hay plazo que no se cumpla, y cuando su hermana obtuvo la atención que requería, la vida para la familia fue otra. Siento las lágrimas ahorita en este momento porque ella cambió por completo. El destino, sin embargo, les presentaría otros sinsabores. Su madre, después de muchos años, comprendió que su matrimonio no funcionaría más. Tras el divorcio, dice ella, fue peor. Entonces perdimos pues casa, carro, cuentas de banco. Para entonces Katia trabajaba en una cadena de hamburguesas, aunque hicieron de todo. Su madre, quien ahora reside en Chapala, Jalisco, recuerda esos días como si fuera ayer. Limpiando casas, cuidando perritos, cuidando niños, lo que tuviera que hacer. Katia sobresalía en sus estudios y eso le abrió las puertas en la universidad, aunque no sin un precio amargo. No me quieren ahí.
Me ven a mí, que soy mexicana, soy mujer, estoy chiquita, y automáticamente piensan que saben más que yo. Ella recuerda que constantemente era motivo de burlas, aunque Katia guardaba un gran tesoro, y ese nadie se lo pudo arrebatar. ¿En qué momento tú te das cuenta que lo tuyo es la ciencia, el espacio? Siempre fui una persona muy curiosa. Me gustaba mucho ver esos videos y imágenes donde comparan, este es nuestro planeta y este es Júpiter o este es Saturno. Por eso Vamos, que ya lo traía desde pequeñita, siempre le ha gustado ese tema. Pero claro, evidentemente lo tienes que traer desde muy pequeñita, porque si no, no te lanzas a hacer lo que hizo ella, ¿no? O sea, a mí todos mis respetos, ¿eh? O sea, todos mis respetos. estudió ingeniería eléctrica. Ingeniería Con eléctrica. todos los miles de obstáculos, es lo que paradójicamente la llevó a la cima. Un buen día, aún como estudiante, tuvo entrevista con un ingeniero de la NASA. No le dio el empleo disponible, pues no era su especialidad, pero quedó tan cautivado con sus conocimientos que le ofreció una pasantía. ¿La quieres? Y yo... sí. Lo mejor vendría después. Me ofrecen un trabajo ya a tiempo completo 6 meses antes de mi graduación de la universidad. Después de 4 años de intenso y exitoso aprendizaje, decidió hacer una pausa para terminar su maestría Hi everyone, this is electrical engineer Kat Echeverría. y participar en series de televisión basadas en la ciencia, la tecnología, el espacio. Es una maestría de 1 año. En cuanto termine, me voy a regresar a mi trabajo a la NASA. Lo que nunca imaginó es que algo que ella había impulsado en el 2019 estaba a punto de literalmente despegar. Estamos en el año 2022 y me llega un correo de que algo sucede en una misión que va a lanzar en 1 mes. Un asiento está disponible. And you're going to space. No. My mom is gonna freak out. Sentía que quería vomitar y que me quería desmayar, que me quería dormir. No sabía ni qué. Lo primero que dijo fue esto. Es de mi mamá. De mi mamá. Dije, mi mamá se va a volver loca cuando le diga. ¡Felicidades! Tu hija. Ella desde niña me dijo que iba a ser astronauta y a sus 26 años ella lo logró. Súper pequeña, o sea, 26 años y astronauta, no manches, o sea, es puro orgullo, o sea, es puro orgullo mexicano, o sea, puro orgullo mexicano, ¿a poco no? Ay, no, puede ser. El día que me dijo, voy al espacio, ay, Diosito. Katia era una de 7,000 aspirantes provenientes de 120 países para viajar al espacio. Después de un complicado ir y venir, finalmente el 6 de junio del 2022, a bordo del cohete New Shepard de la empresa Blue Origin, lo logró. Yo me quedé en shock totalmente y en blanco por unos segundos cuando la veo salir de la Tierra. Diosito, por favor, cuídala. Katia comparte que no fue fácil la experiencia en el espacio. No se siente bonito, por eso tenemos que tener el entrenamiento y no nada más físico, también mental. Ella trata de poner en palabras lo que vivió. Tienes el azul del cielo, empiezas a ver oscuridad y sientes como si estuvieras hipnotizado completamente. Yo solo dije gracias. Pero más que nada la belleza es lo que yo vi, lo que yo sentí, y entender que igual como la luna brilla y nos da su luz, nuestro planeta también tiene una luz y es azul. ¡Sí!
Después de esa experiencia transformadora, Katia y su madre concluyeron que su hermana es la fuerza detrás de todo. Si somos tan tenaces y tan decididos y que nunca nos rendimos, es porque ella nunca se rinde. Todos los días nos demuestra que sí se puede. A su regreso del espacio, todo en ella cambió, dice. ¿Cómo es la Katia de hoy? Es una Katia que no le tiene miedo a nada. Bueno, aparte de las cucarachas. ¿Cuántas personas han existido? Y que tú seas una de las únicas, y que tú seas la primera mexicana, eso es algo que creo que todavía ni siquiera puedo comprender, el privilegio. Pues sí, o sea, es lo que ha dicho ella. Y siendo mexicana, o sea, siendo mexicana, no todo el mundo puede viajar al espacio, no todo el mundo puede. Pues ella también lo pasó mal realmente, ¿no? Porque como bien dice ella, creo que tienes que estar bastante preparado física y mentalmente, ¿no? Y luego, aparte también, si os habéis dado cuenta, era la única mujer que estaba ahí. O sea, era la única mujer. O sea, además de no sé cuantísimas personas, fue elegida para hacer ese viaje y la verdad es un orgullo totalmente. Es un orgullo. Por lo menos para mí yo me siento muy orgullosa de que sea así y de que haya sido la primera mujer mexicana, de que haya subido al espacio y haya vivido esa sensación, ¿no? De decir, estoy aquí arriba, o sea, y como fijaros, también ha dicho, lo pasó mal, porque claro, tienes que estar muy preparada física y psicológicamente, ¿no? Y por supuesto, luego también en su familia pues pasaron ciertas cosas que tampoco ayudaron mucho, pero pues bueno, es un ejemplo, Katia, de que sí se puede y de que se puede conseguir todo lo que te propongas, con esfuerzo, con sacrificio y con empeño, puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Así que Katia, te mando un besazo muy grande desde Jalisco, desde México, desde Guadalajara y pues nada, pues deseando que te encuentres bien y nada. Y que muchísimas felicidades por hacer tremendo viaje que no cualquiera puede hacer, ¿no? Amores, nada, aquí el video. Os mando un besazo muy grande desde Jalisco, México. Os quiero mil.